La epístola a los Corintios, una epístola muy particular que escribió el apóstol Pablo para poder, allí no solamente saludarles, presentarles la palabra de un modo más ameno y entendible en algunos aspectos, sino también para tratar temas muy importantes que tenían que ser corregidos para guardar la sana doctrina y sobre todo para cuidar su salud espiritual, que la iglesia de Corinto no tergiverse la verdad, sino que siga avanzando en unidad y en amor, por sobre todo, siendo fructíferos en su servicio. El apóstol va a escribir esa carta, pero claro, hay algunas expresiones que por allí son difíciles de entender. Y para eso vamos a responder a las preguntas que surjan de la misma epístola a los Corintios, utilizando la Biblia visual de estudio para niños, que te dejo aquí el link de la reseña completa en forma y contenido. Y verán que allí les digo que es una Biblia para niños, pero que también es muy atractiva para los adultos, para los padres, tíos, que regalemos esta Biblia a nuestros niños. Vamos a tener allí una herramienta tremenda que nos va a llamar la atención a nosotros. ¡Comencemos! Ya abrimos la Biblia, nos encontramos en la primera epístola a los Corintios con una introducción con temas específicos y una foto ilustrativa del templo de Apolo. Y fíjense que dando vuelta a la página no solamente empieza el texto bíblico en 2 columnas, sino que vamos a tener allí ilustraciones y fotos de lo que sería el mapa de Corinto en los tiempos de Pablo, allí dándonos a entender cómo era la división espacial del territorio de aquella ciudad de Corinto. Y veremos que en los costados tendremos allí diferentes preguntas o temas que son necesario explicarse para comprender el texto bíblico propiamente dicho. Y vamos a responder a estas preguntas de la siguiente manera. En principio va a decir en el capítulo 1, Pablo le llama hermanos a los cristianos de Corinto. Los cristianos deberían tener una relación cercana unos con otros, casi como hermanos biológicos, porque todos comparten la fe en Cristo. Corinto era un puerto importante y una ciudad muy rica, pero en la que había mucho pecado. Por eso Pablo quería ir a apoyarlos en su fe. Luego dirá en cuanto a Apolos y Cefas. Apolos era un cristiano judío y un gran orador que conocía muy bien las Escrituras. Trabajó con Pablo en Corinto. Cefas significa Pedro en arameo. Los corintios que seguían a Pedro eran probablemente cristianos judíos. Y ahí viene el primer dato. ¿Sabías que Cefas es el nombre de Pedro, pero traducido al arameo? Bueno, aquí está el dato pertinente. Sigamos. En cuanto al versículo 20, dirá sabios, escribas y los que saben discutir. Dice, los sabios probablemente eran filósofos gentiles. Los escribas eran eruditos, maestros de la ley. Y los que saben discutir eran un grupo que se dedicaba a largos debates y polémicas. Luego, dando vuelta a la página, nos adentramos en las frases que va a explicar o preguntas que va a tener del capítulo 2 y 3. Y va a decir así. En el capítulo 2, versículo 4, Pablo dependía del Espíritu Santo para hablar. Dice Pablo, era muy inteligente. Su discurso ante el Areópago fue impactante y allí nos manda a ver Hechos. Sin embargo, él quería depender del poder del Espíritu Santo y no de la eficacia de sus discursos. En cuanto al versículo 12, va a decir en cuanto a la expresión el espíritu del mundo, se refiere a la sabiduría humana, no a la sabiduría de Dios. Esta es la actitud de una naturaleza pecaminosa y nos manda a ver Romanos capítulo 8. En cuanto al capítulo 3, versículos 6 al 9, que habla de que Pablo compara a los cristianos con un campo de cultivo, dice, Pablo quería demostrar que tanto él como Apolos eran importantes para el crecimiento espiritual de los corintios. Pablo había plantado la semilla al predicar el evangelio y Apolos había proporcionado el agua al trabajar con los creyentes. Sin embargo, era Dios quien daba el crecimiento espiritual. Seguirá explicando los versículos 9 al 17. Los cristianos son como una edificación. Pablo quería demostrar nuevamente que tanto él como Apolos habían tenido roles diferentes, pero ambos resultaban importantes para la construcción de la iglesia. Jesucristo es el cimiento de la iglesia. Los constructores expertos en la época del Nuevo Testamento se aseguraban de que sus edificios estuvieran levantados sobre cimientos de roca firme. Y allí hay una ilustración
de las casas de aquella época. Dando vuelta a la página encontraremos ahora tres frases que van a ser explicadas y nos adentramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios, y dice así: explicará el capítulo 4 versículo 9 sobre la expresión los apóstoles habían llegado a ser un espectáculo, y va a decir: en la antigua Roma los generales victoriosos dirigían los desfiles hacia la palestra, lugar donde se luchaba. Los prisioneros se ubicaban al final de la fila y su castigo era luchar contra los leones y otros animales salvajes. Pablo dijo que los apóstoles habían sido expuestos del mismo modo para ser objetos de burla. Luego partirá el capítulo 4, versículo 15, que tiene que ver con que Pablo era el padre espiritual de los creyentes. Esta expresión significa que Pablo fue el primero en predicarles el evangelio y la persona que los exhortó a poner su fe en Cristo. De allí saltará al capítulo 5, versículos 6 al 8, explicando la simbología de la levadura, y hablará acerca de ello diciendo: la levadura se usaba a menudo para ilustrar el pecado o el mal. Tan solo un poco de levadura puede fermentar una gran cantidad de masa y hacerla crecer. Del mismo modo, un pequeño pecado puede afectar a un gran grupo de creyentes. Ya dando vuelta a la página tendremos 4 notas explicativas y se meterá en el capítulo 6, versículos 7 al 8, explicando los litigios entre los cristianos. Y dirá: un litigio es un enfrentamiento de personas en un juicio. El hecho de que los cristianos en Corinto se levantaran a juicio unos a otros demostraba que les faltaba caridad y humildad. Ellos no estaban trabajando juntos de forma pacífica y en oración. Luego irá al versículo 12 y dirá: todas las cosas me son lícitas. Es posible que Pablo estuviera citando a los creyentes de Corinto que creían que podían hacer todo lo que quisieran porque Dios había perdonado sus pecados. Pablo argumentó que incluso si eso era cierto, que no lo era, muchas de esas elecciones no serían buenas para ellos ni para otros cristianos. Saltará el versículo 19 al 20 hablando de el cuerpo de un cristiano es el templo del Espíritu Santo, y dirá: un cristiano debe tratar a su cuerpo con cuidado porque el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. De allí se irá al capítulo 7, versículos 10 al 11, y dirá las enseñanzas de Pablo sobre el divorcio. Y allí dirá que Pablo repitió la enseñanza de Jesús de que las personas casadas deben permanecer unidas en lugar de divorciarse. Dando vuelta a la página se meterá en los capítulos 7 y 8, dando explicaciones del versículo 12 al 14, por qué los cristianos deben permanecer casados si su cónyuge no es cristiano. Y dice: Pablo dijo que un esposo y una esposa cristianos pueden ser una influencia piadosa para un cónyuge que no cree en Jesús. Y el padre o la madre cristianos les enseñarían a los hijos sobre Dios. En cuanto a los versículos 17 al 20, ¿qué quiso decir Pablo en estos versículos? Pablo estaba diciendo que la gente debería sentirse feliz de vivir para el Señor. Cada persona puede servirle sin importar la vida que tenía, rico o pobre, libre o esclavo, judío o gentil. Dios usa cada situación para sus propósitos. Lo importante es tener una actitud piadosa. De allí explicará el versículo 1 del capítulo 8 sobre la comida sacrificada a los ídolos, y dirá: la mayor parte de la carne que se vendía en el mercado de Corinto eran estos animales que Corinto había sacrificado en honor a los dioses paganos. Los cristianos de ese lugar le preguntaron a Pablo si estaba bien comer esa carne. De allí damos vuelta a la página y nos encontramos en el capítulo 9 y 10 y va a tener estas 4 notas explicativas. En cuanto al versículo 3 al 11 dice: apoyando el trabajo de los apóstoles. Los cristianos deben apoyar a aquellos creyentes que están difundiendo el evangelio mediante la enseñanza y la predicación, pagándoles por su trabajo y proporcionándoles comida y alojamiento. En cuanto a los versículos 18 al 19, dice la recompensa de Pablo por predicar el evangelio. Explica que Pablo renunció a su derecho a ganarse la vida con el fin de predicar el evangelio y ganar a otros para Cristo sin percibir ganancia material. Luego en el capítulo 9, versículos 24 al 27, dice: Pablo describe una carrera. La ciudad de Corinto patrocinaba los Juegos Olímpicos, que incluían carreras a pie. Los Juegos se celebraban cada 2 años y eran los segundos más importantes después de los Juegos Olímpicos. El premio por ganar
ganar una carrera era una corona hecha de laurel y otras hojas. Luego explicará el capítulo 10, 1 al 11, las advertencias de Pablo y dirá: Pablo les contó a los creyentes de Corinto la historia de cuando los antiguos israelitas adoraron el becerro de oro y decidieron rebelarse contra Dios, y nos manda a ver Éxodo 32 como una advertencia a los cristianos para que no hagan como ellos y persigan cosas malas. De allí terminará con el capítulo 10 y se mete al capítulo 11 en la próxima página y explicará el versículo 17 del capítulo 10 diciendo participar del mismo pan. Esto era un símbolo de unidad entre los cristianos. Todos los cristianos comparten la cena del Señor y creen en Jesús, que es el pan de vida. Luego, en cuanto a los versículos 28 y 29, dirá por qué los cristianos no deben comer carne sacrificada a los ídolos con un incrédulo. Comer carne sacrificada a los ídolos podía darles a otros la idea equivocada de que los cristianos estaban de acuerdo con los sacrificios paganos. Luego explicará el versículo 4 del capítulo 11, los hombres oraban con la cabeza descubierta, y dirá: en esa época los hombres descubrían su cabeza al orar en señal de respeto a Dios. Y en cuanto a que las mujeres mantenían la cabeza cubierta, dice, en la cultura griega, si una mujer descubría su cabello en público era inapropiado. Pablo dijo que hacer esto equivalía a cortarse el pelo o raparse. Una cabeza rapada mostraba que una mujer había sido despreciada públicamente o estaba declarando su independencia de su marido. Luego explicará los versículos 20 al 22 del capítulo 11, no mostrar respeto por la cena del Señor, y dirá: la iglesia temprana celebraba un banquete junto con la cena del Señor. Sin embargo, algunos se daban atracones de comida y se embriagaban mientras que otros pasaban hambre. Ellos no compartían la comida de forma igualitaria y las personas que llegaban primero no siempre esperaban a que las demás llegaran antes de comenzar a comer. De allí pasará a los capítulos 12 y 13 y va a responder en principio el capítulo 12, versículos 4 al 6, lo que estos versículos muestran acerca de Dios. Y dirá, estos versículos muestran la Trinidad de Dios al nombrar al Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios el Padre, un Dios en tres personas. Luego en el versículo 10 explicará al hablar en diversas clases de lengua y dirá, algunos creen que se refiere a la capacidad de una persona de hablar en un idioma humano que nunca ha aprendido, como sucedió con los apóstoles en Pentecostés. Otros creen que se refiere a hablar en un lenguaje celestial de alabanza y oración cuando el Espíritu Santo habla a través de la persona. De allí se dirigirá al capítulo 12, versículo 27. La iglesia es el cuerpo de Cristo y explicará. Pablo comparó la iglesia con el cuerpo humano para mostrar que los miembros individuales del cuerpo o la iglesia cumplen diferentes funciones, pero todos son importantes para la salud de los demás cristianos de su iglesia. En cuanto al capítulo 13, versículo 3, dice entregar el cuerpo para ser quemado. Y dice, muchos de los primeros cristianos sufrieron, incluso murieron por su fe. Pablo dijo que aún este sacrificio no sería nada si la persona no actuara por amor. Luego, en cuanto a los espejos, dirá allí en el versículo 12, un espejo en aquella época era una pieza de metal pulida, probablemente de bronce, que daba un poco de reflejo. Esto ejemplifica cómo ahora conocemos a Dios, solo un poco, pero lo conoceremos más plenamente cuando lo veamos en el cielo. Luego, dando vuelta a la página, se meterá al capítulo 14 y explicará el capítulo 14, versículos 1 al 5, profetizar frente a hablar en lenguas, y dirá, cuando alguien profetizaba, sus palabras beneficiaban a todos en la iglesia. Hablar en lenguas solo beneficiaba a la persona que lo hacía. Y luego dirá acerca del versículo 26, las reuniones cristianas en Corinto. Sus reuniones incluían un salmo o himno y una enseñanza, los cuales también eran parte de la adoración en el Antiguo Testamento. Además, incluía revelaciones, hablar en lenguas e interpretaciones. Todas estas partes de la reunión estaban destinadas a fortalecer la fe de los creyentes y su compromiso con el Señor.
Seguirá en la próxima página con el capítulo 14, versículos 34 al 35 y dirá el rol de las mujeres en la reunión. Muchos estudiosos han discutido sobre el significado de estos versículos. Algunos piensan que la instrucción de Pablo era que las mujeres no debían ser líderes. Otros piensan que Pablo se refería solo a algunas mujeres que interrumpían el culto con demasiadas preguntas. Lo único que está claro es que Pablo quería que los servicios de adoración fueran ordenados y respetuosos. Explicando el capítulo 15, versículos 3 y 4, el mensaje más importante de los evangelios dirá: Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Y en cuanto a la expresión bautismo por los muertos del capítulo 15, versículo 29, dirá: no sabemos de qué se trataba esta práctica. Tal vez los creyentes se bautizaban en nombre de otros que habían muerto sin ser bautizados. Es posible que los cristianos se bautizaran como una señal de que esperaban la resurrección de los muertos. También podría significar que los nuevos cristianos se bautizaban para reemplazar a los de la iglesia que habían muerto. Y ahora, llegando al final de la epístola, nos metemos en el capítulo 15 y 16 y va a explicar acerca de los cuerpos espirituales de los versículos 42 al 49 lo siguiente: Pablo dijo que el cuerpo resucitado sería distinto del cuerpo terrenal. Este va a ser mucho mejor, no morirá, será glorioso y espiritual. Nuestros cuerpos resucitados serán similares al cuerpo resucitado de Cristo. Luego dirá acerca de la victoria que Dios da a los cristianos en el versículo 57. Cristo pagó el precio por nuestro pecado al morir. Él pagó la condena y resucitó, y con eso venció a la muerte. Ahora contamos con el poder de la gracia y el perdón a fin de vivir para Dios. Y metiéndose acerca de la ofrenda para Jerusalén, en el capítulo 16, versículo 1, dirá: los cristianos de Corinto iban a reunir dinero para ayudar a los cristianos de Jerusalén que se habían empobrecido a causa del hambre o la persecución. Esta ofrenda les mostraría a los cristianos judíos que los cristianos gentiles eran sinceros. Luego, en el versículo 9, explicará Pablo: tenía adversarios en Éfeso, y dirá: lo más probable es que se refiriera a los artesanos que hacían templecillos de plata de la diosa Diana, también llamada Artemisa, y nos manda a ver Hechos capítulo 19. En cuanto a la iglesia en la casa de Aquila y Priscila, dirá, versículo 19, los primeros cristianos celebraban las reuniones de adoración en los hogares en lugar de los templos. La casa de Aquila y Priscila podría lucir como esta, y allí está la ilustración. Y finalmente hablará del beso santo, también llamado ósculo santo, versículo 20, y dirá: darse un beso en la mejilla públicamente era una práctica común en el mundo antiguo. Los cristianos lo hacían para mostrarse respeto y amor unos a los otros. Lo normal era saludarse y despedirse de esta manera. Y así también nosotros, de esta manera, terminamos de haber leído las notas explicativas de toda la epístola a los Corintios en su primera epístola del apóstol Pablo. Y fíjense cómo toda la Biblia visual de estudio para niños, en todos sus formatos, tienen tremendas explicaciones y muchas otras herramientas y cuadros y gráficos que son muy interesantes, no solamente para los niños, porque es traducción bíblica NBLA, Nueva Biblia de las Américas, muy entendible, sino también para todos los demás que quieran tenerla. Y de hecho, les recomiendo tener esta Biblia y adquirirla en su librería local amiga, diciendo: quiero la Biblia visual de estudio para niños. Por supuesto. También dejaré los links de compra en Amazon asociados para que puedas conseguirlo en lo que serían los links de compra seguros que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado. También te podéis comunicar conmigo al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, recordándoles que estamos haciendo envíos a todo el mundo por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable. También recuerden que están todos estos sitios web que tienen un cupón de descuento que es COMRODO con mayúscula y guión medio, y pueden acceder a una compra online en esos sitios según el país donde estés y utilizar el cupón de descuento COMRODO para bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal. Gracias finalmente a los que se suman como miembros colaboradores del canal a través del botón unirse que está allí debajo de este video. Dios te bendiga y será hasta el próximo, pero no te vayas de este video
sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!